tamaño promedio de los eritrocitos está incrementado de tamaño. Esto de acá es contraproducente para la fisiología normal, ya que los eritrocitos tienen una forma bicóncava especial para evitar que al roce se rompan, ¿no? Para evitar de que al momento de pasar por los vasos sanguíneos más pequeños, por los capilares, estos se rompan. Imagínense que los eritrocitos sean redonditos, pues, ¿no? Y bien grandecitos. La membrana se va a estirar, ¿no? Va a haber una distensión y cuando pasen por los vasos sanguíneos más pequeñitos se van a romper, ¿ya? Van a ser muy frágiles, va a haber una labilidad a nivel de la membrana celular. Entonces es lo que pasa en estos pacientes. No puede haber hemólisis también. Entonces, dentro de las anemias macrocíticas habíamos visto que en la clasificación teníamos las anemias megaloblásticas y las no megaloblásticas, ¿no? Las principales que vamos a ver y las que vienen normalmente en las preguntas son las de tipo megaloblástica, ya que se relacionan al déficit de ciertas vitaminas, ¿no? En este caso vitamina B9 y B12, ¿no? Ya que estas vitaminas son muy importantes para la síntesis del ADN celular. Entonces, si tenemos un déficit de estas vitaminas, vamos a tener un problema en la síntesis de ADN y bueno, la celularidad no se va a producir de forma adecuada. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es megaloblástica? Bueno, porque el volumen corpuscular medio está incrementado, ¿no? Más de 100 femtolitros. Son eritrocitos muy grandes, ya que hay un número reducido de divisiones celulares, ¿no? Por el problema de la síntesis de ADN, no hay una síntesis adecuada, no hay divisiones celulares correctas, en el número correcto, para que se produzcan unos eritrocitos adecuados, ¿no? La etiología, tenemos tanto para vitamina B12 como B9, ¿no? Para la vitamina B12, que es el primer cuadro, principalmente, ¿no? Gastrectomías, gastritis atróficas, ¿no? Ya que a este nivel hay células que producen el factor intrínseco, que es muy importante para la absorción a nivel intestinal de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, si ya no tenemos estas células que produzcan este factor, entonces ya no se va a poder absorber. ¿Ya? Enfermedades del intestino delgado también, síndrome de malabsorción, resección ileal, enfermedad inflamatoria intestinal como la de Crohn, por ejemplo, dieta vegana estricta, dieta vegetariana en el embarazo, ¿no? Y hay un parásito que también puede producir una anemia por déficit de vitamina B12, que lo encontramos en los pescados, ya entonces en los peces. Entonces las personas que habitualmente consumen alimentos a base de pescado crudo, o sea no cocido, entonces pueden en algún momento, si es que el pescado tiene este parásito, padecer, ¿no? De este tipo de anemia. El parásito es el Diphyllobothrium latum, ¿ya? Vino en algún momento en una pregunta del examen, por eso es que lo puse. ¿Ya? Entonces se absorbe la vitamina B12 en el ilio, ¿ya? En el ilio. En la última porción del intestino delgado, ¿no? El intestino delgado está formado por el duodeno, yeyuno e ilio. ¿Ya? Entonces ya conocemos dos lugares donde se absorben el hierro primero, el duodeno y el yeyuno proximal, y ahora la vitamina B12 en el ilio. Listo, tenemos causas de déficit de vitamina B9, normalmente en alcoholismo lo encontramos, ingesta dietética deficiente, ¿no? Principalmente el uso de algunos medicamentos como metotrexato, ¿no? El etanol, fenitoína. Y donde se absorbe la vitamina B9, el ácido fólico, igual que en el hierro, ¿no? Duodeno y yeyuno proximal. Entonces ya aprendimos 3 vitaminas en donde se absorben normalmente. Este tipo de anemia va a cursar con una hemólisis de tipo intramedular. Entonces, si es que hay destrucción de eritrocitos, ¿cómo lo podemos ver en exámenes de laboratorio? El LDH se incrementa, el lactato de deshidrogenasa, ¿no? Se incrementa. ¿Qué bilirrubina? ¿Directa o indirecta? Bilirrubina indirecta también puede incrementar, ya por la hemólisis que se da. Entonces, hay que tener en cuenta que la anemia por déficit de B9 y B12 va a dar un síndrome
megaloblástico, ambos, pero ¿cómo lo diferenciamos a nivel clínico, ¿no? Del examen físico, la sintomatología que presenta nuestro paciente? En el déficit por vitamina B12 vamos a tener, aparte del síndrome megaloblástico, una clínica neurológica por una mielosis funicular que se produce, ya por una desmielinización. Entonces, en B12 tenemos, aparte de la clínica de megaloblástica, vamos a tener una clínica de tipo neurológica. De ese modo podemos diferenciar si es que nos viene un caso clínico, ¿no? Si nos viene un caso clínico donde sospechamos de una anemia megaloblástica, ¿no? Por déficit de B9 y B12, pero aparte de eso, nos da que nuestro paciente tiene clínica neurológica como adormecimiento, entumecimiento de extremidades, hormigueo, entonces nosotros podríamos sospechar principalmente en un déficit de vitamina B12, ya por los síntomas neurológicos que este déficit da. Entonces tenemos el síndrome megaloblástico, que se da por una alteración de la síntesis de ADN en los tejidos con alto recambio celular. Este síndrome megaloblástico tiene síntomas generales de anemia, lo que normalmente da cansancio, debilidad, disnea, y los síntomas digestivos como glositis, ya que es la inflamación de la lengua, ¿no? Gastritis atrófica, náuseas o estreñimiento. Va a haber eritropoiesis ineficaz, es decir, se traduce en una pancitopenia, y va a haber una hemólisis intramedular. Esto de acá del síndrome megaloblástico es común tanto en B9 como B12. Pero B12, que ahí le he encerrado con un circulito, se le añade la clínica neurológica, como les decía, que es la mielosis funicular o degeneración combinada subaguda medular. Vamos a tener alteraciones vibratorias posicional, pérdida de la memoria, entumecimiento, hormigueos en manos y en pies, pérdida del equilibrio. Podemos tener síntomas psiquiátricos. Cuando lo tenemos asociado a un déficit de B12, recibe el nombre de psicoanemia de Weill. Ya podemos tener cambios en la personalidad y esta psicosis. Ya, esto de acá se da, esta mielosis funicular se da por ciertos mecanismos que en un primer momento vamos a tener una desmielinización de las columnas blancas posteriores de la médula espinal y los nervios periféricos. En segundo lugar hay alteración de la vía piramidal y en tercer lugar ya se producen las alteraciones mentales. Entonces tengan en cuenta eso, la diferencia, cómo diferenciamos en un cuadro clínico de un paciente de deficiencia de vitamina B9 comparado con una deficiencia de vitamina B12. En los exámenes encontramos hemoglobina baja, porque es una anemia, reticulocitos disminuidos, volumen corpuscular medio aumentado, reticulocitos disminuidos porque hay una alteración del ADN, pues, ¿no? Hay un problema en la evolución, en la eritropoiesis, ¿no? Normal. Volumen corpuscular medio incrementado, lógicamente, porque es macrocitosis, hemoglobina corpuscular media aumentada normal, concentración de la hemoglobina corpuscular media normal, el RDW aumentado y en la lámina periférica importante lo que vamos a encontrar, hay hallazgos característicos como macrocitos ovalados, ¿no? Que son estos de acá. Pierde la forma los eritrocitos, ¿no? Neutrófilos polisegmentados, es decir, más de 5 segmentos, ¿no? Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos en este neutrófilo. Dacriocitos, que son células en forma de lágrima, ¿no? Como podemos ver acá. Fragmentos de eritrocitos, no. Microesferocitosis, eritrocitos nucleados. Y los cuerpos de Howell-Collie, que son restos nucleares, ¿no? Que es lo que vemos acá. Los eritrocitos dentro de esto tenemos estos restos nucleares, porque ustedes recordarán que los eritrocitos son células anucleadas, ¿no? Son células anucleadas, es decir, no tienen núcleo dentro de la célula. Entonces, encontrar restos nucleares ya nos hace pensar de que hay algún tipo de alteración. Poikilocitosis, que son eritrocitos con formas anormales, y erisocitosis, variación de tamaño. El LDH incrementado por la hemólisis que se da, la bilirrubina indirecta elevada por la hemólisis que se da, y la pancitopenia también, ¿no?
¿ya? Y tenemos un test especial que es el test de Schilling, que nos sirve para determinar cuál es la causa de la deficiencia de la vitamina B12, ¿no? Porque dependiendo de dónde encontramos el problema, tenemos varias posibles causas, ¿no? Entonces este test de Schilling es un test especial en el cual se le administra por vía oral al paciente vitamina B12 marcada con una marcación radiológica. Entonces, conforme va orinando, vamos marcando y midiendo esa vitamina B12 marcada. Y vamos administrando otros tipos de medicamentos o enzimas o antibióticos para ver más o menos dónde está el problema. Y ahorita lo vamos a ver eso. Radioactiva, B12 radioactiva, radioactiva. Listo, entonces para definir más o menos el diagnóstico tengo que dosar necesariamente vitamina B9 y B12, ¿no? Tenemos acá principalmente esos son los valores de la vitamina B12 y B9. Decimos que está disminuido cuando hay menos de 200 picogramos por mililitro en la vitamina B12 y en el ácido fólico menos de 2 nanogramos por mililitro, ¿no? Decimos que es normal en estos valores, pero lo que he pintado de amarillo son valores o rangos indeterminados. Cuando tenemos esos rangos, yo tengo que pedir otros exámenes para definir el déficit exacto de qué vitamina es. Cuando yo pido el dosaje de vitamina B9 y B12, si es que uno o ambos está disminuido, listo, con esto de acá tengo yo ya el diagnóstico y voy a administrar el tratamiento, ¿no? Es decir, cuando me sale esto, ¿no? Dentro de estos valores, ¿no? Disminuidos, los primeros. Si es que ambos salen normales, listo, no hay deficiencia de ninguno de estas vitaminas y tendría que buscar otra causa. ¿Por qué tengo anemia? ¿Ya? Pero si es que uno o ambos valores salen en indeterminado, porque está pintado de amarillito, tengo que medir otros componentes, como el ácido metilmalónico y la homocisteína. Y este es el cuadro que me va a definir el déficit de qué voy a tener. ¿Ya? Cuando tengo un déficit de vitamina B12, el ácido metilmalónico lo tengo aumentado igual que la homocisteína. En cambio, en la deficiencia por vitamina B9 solamente tengo incrementado la homocisteína. Y el ácido metilmalónico lo tengo dentro de los valores normales. ¿Ya? Entonces, estos de acá, del ácido metilmalónico y la homocisteína, los voy a solicitar siempre y cuando tenga resultados de vitamina B9 y B12 dentro de un rango de indeterminado. ¿Ya? Dentro de este rango de lo que está pintado de amarillo. Listo, este es el test de Schilling para la deficiencia de B12, ¿no? Como les decía, vamos a medir a través de una colección de orina de 24 horas los niveles de vitamina B12 radioactiva en la excreción de orina, ¿no? Entonces yo primero voy a dar en un primer momento por vía oral B12 radioactiva más intramuscular la B12 no marcada, ¿no? O sea, normal, una inyección de vitamina B12. Si es que esta me sale incrementada, bueno, defino que el problema es una insuficiencia dietética o alimenticia de vitamina B12, o sea, no está consumiendo alimentos ricos en vitamina B12. Pero si es que esta me sale bajo, paso a la siguiente opción. Sigo dando por vía oral B12 radioactiva y le doy factor intrínseco por vía oral, porque podría ser, ¿no?, el que tengo vitamina B12 pero no tengo factor intrínseco. Si me sale elevado, listo, tengo una anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa va a ocasionar una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune que destruye las células parietales. Si destruyo células parietales, ¿no?, que producen factor intrínseco. Y así destruyo las células parietales por este proceso autoinmune, no voy a tener factor intrínseco. Si no tengo factor intrínseco, no se puede absorber a nivel intestinal la vitamina B12. A nivel de hilio, vitamina B12. Entonces tengo anemia perniciosa. Si me sale bajo, paso al siguiente. Doy igual por vía oral B12 radioactiva más antibióticos. ¿Por qué?
podría ser que a nivel intestinal tenga una sobreproducción o tenga un desbalance de las bacterias intestinales. Entonces doy antibiótico. Si es que mejoro, entonces eso diagnostico lo que les he mencionado, ¿no? Del tema bacteriano. Si es que me sale bajo, paso al siguiente y doy una enzima pancreática. Si me sale elevado, tengo una insuficiencia pancreática. Si que me sale bajo, tendría que buscar alguna otra causa, ¿no? Como por ejemplo un paciente que se le realizó una cirugía con una resección ilial, por ejemplo, ¿no? Si yo resecciono el ilio, no voy a tener el lugar donde se absorbe la vitamina B12, ¿no? Y voy a tener deficiencia de eso. Listo, dentro del tratamiento, tratar la causa subyacente, siempre, en todas las anemias, causa subyacente, y la vitamina B12 por vía parenteral. En niños de 50 a 100 microgramos por semana y en adultos 1 miligramo por semana. Intramuscular se sugiere con ácido fólico. Normalmente se le da ácido fólico de unos 5 miligramos por día. ¿Cómo sabemos que hay una buena respuesta al tratamiento? Porque disminuye la bilirrubina y el LDH, porque desaparece la hemólisis. Más o menos en 1 o 2 días de iniciar el tratamiento. Reticulocitos aumentan en 1 semana, no hay ausencia de neutrófilos polisegmentados en 2 semanas, la hemoglobina se normaliza en 3 semanas, ya no hay pancitopenia, más o menos de 2 o 4 semanas de iniciar el tratamiento, y ya no hay síntomas neurológicos, pero eso es lo que demora más en desaparecer. Ya hasta 1 año, hasta 12 meses, puede el paciente continuar con los síntomas de tipo neurológico. ¿Ya? Y ahora hablemos de las anemias no megaloblásticas, que son macrocíticas, que no se deben a un déficit de vitamina B9 o B12, y en el cual el ADN celular está normal, está ok. Dentro de la etiología lo encontramos en recién nacidos normales, o sea, sin ninguna alteración, propio de su evolución, de su maduración, en hepatopatías, en alcoholismos crónicos, insuficiencia de la médula ósea y reticulocitosis. El diagnóstico, igual que diagnosticar anemia, un volumen corpuscular medio leve, ¿no? Elevado, pero levemente, normalmente no pasan de 120 femtolitros, ya es lo normal, comparado con las megaloblásticas, que son mucho más grandes. ¿Ya? No hay neutrófilos polisegmentados porque el ADN está normal, ¿no? No hay una alteración del ADN, el ADN está ok. Macrocitos ovalados tampoco no hay, megaloblastas en médula ósea tampoco, ni hay pancitopenia. Y acá les he puesto algo de fisiología para que se acuerden, a ver, se supone que lo saben, ¿no? La síntesis de la hemoglobina se inicia en el proeritroblasto. Cómo se forma el grupo hemo y la hemoglobina, con 2 succinil-CoA más 2 glicinas forman el grupo pirrol, 4 pirroles forman la protoporfirina 9, que es lo que hemos visto ha venido en el examen, más hierro, ¿no? No venía el coche, ya le soplé. Ya fue. La protoporfirina 9 más el hierro forma el grupo hemo, ¿no? El grupo hemo es el que le da la coloración roja a la sangre. Ya ustedes tienen una sangre roja por el grupo hemo. Si no tuviesen azul, verde, amarillo, entonces por el grupo hemo que se da la coloración de la sangre. Se une más una globina formando una cadena de hemoglobina, 4 cadenas de hemoglobina forman la disposición cuaternaria de la hemoglobina, ¿no? Tenemos tipos de hemoglobina, o sea, ustedes actualmente ahorita como adultos tienen tipos de hemoglobina. La principal, que representa el 97%, es la hemoglobina A1, que va a estar formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En el 2% de hemoglobina A2, formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y en menos del 1% una hemoglobina F, que es la fetal, que es la principal en el feto, ¿no? Pero en el adulto tenemos todavía, pero con una proporción muy baja, ya formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esa es la estructura cuaternaria, ¿no? De la hemoglobina, 2 alfa, 2 beta. O sea, esto representa la hemoglobina A1. Y acá les he puesto algo de eritropoiesis para que se acuerden, ¿no? El aspecto de los eritrocitos, que es bicóncavo, eso es lo que permite apilarse, ¿no? El momento de pasar por vasos sanguíneos muy delgaditos,
como capilares se apilan. Entonces, la forma es, bueno, medio raro, ¿no? Porque, ¿quién pensó todo eso? ¿Quién pensó todo eso, no? ¿Por qué no fueron redonditos? Más fácil, pero redonditos, cuadraditos, triangulitos. No, casi hizo bicóncavo para que se acoplen, se van a acoplar. Diámetro de 7 a 8 micrómetros, interior se encuentra la hemoglobina, son anucleados, no tienen núcleo, tiempo de vida media aproximadamente unos 120 días. ¿Ya? Y acá les he puesto pues, ¿no? la eritropoiesis. En el normoblasto se expulsa el núcleo y a partir del normoblasto, al pasar a reticulocitos, abandona la médula ósea. Por eso que los reticulocitos ya lo podemos encontrar en el cuerpo. Esa es la producción intrauterina y extrauterina de los eritrocitos, primero en el saco vitelino, después hígado vasotimo, los últimos veces de la vida intrauterina en la médula ósea, recién nacidos 5 años en todos los huesos, de 5 a 20 años en los huesos largos y mayores de 20 años en los huesos membranosos, sobre todo costillas, vértebras, esternón y los huesos ilíacos. Por eso que en pacientes con enfermedades hematológicas que necesitamos una biopsia de médula ósea, como leucemia, por ejemplo, ¿de dónde obtenemos la muestra? De la cadera, ¿no? De los huesos ilíacos, ¿no? Se infiltra ahí la piel y después ingresa como una troca, ¿no? Una aguja gruesa que tiene que perforar pues, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, llega a hueso, periósteo, y tiene que perforar el hueso. Es doloroso. Pero bueno, tenemos que perforar el hueso con la aguja y ahí estirar, ¿no? Hacemos la aspiración de médula ósea. No se confunda médula ósea con médula espinal, ¿no? Porque ya he visto ya. Una cosa es la médula ósea, que es lo que comen cuando están comiendo su pollo frito, el tuétano, que lo jalan, ya, eso de ahí es la médula ósea, lo que está dentro del hueso. Y tenemos médula ósea roja, que es la que va a dar donde se va a producir la eritropoiesis, y la médula ósea amarilla, ¿no? Que principalmente está formado de células grasas, ¿no? De linfocitos. Ya, acá les he puesto algo sobre las células oxídicas que secretan ácido clorhídrico, factor intrínseco, ya, y más o menos cómo se produce el ácido clorhídrico y quienes participan, ¿no? en la secreción de esto. Y las fases de la secreción de ácido clorhídrico en la digestión, ¿no? Desde la fase cefálica, o sea, desde que nosotros pensamos en la alimentación. Porque ustedes, por ejemplo, pueden pensar ahorita en una comida que más les gusta y pueden comenzar a arderles el estómago, porque ya se comienza su cuerpo a preparar, porque se supone que van a alimentarse. Entonces es la fase cefálica. Después llega la fase gástrica y comienza a terminar la intestinal, ¿no? Con secreción de diferentes proteínas para degradar. Que no le entendió la última parte. Se emocionó. Ya, y para terminar, rapidito, porque esto es corto. La policitemia, ¿no? La policitemia es todo lo contrario a la anemia, ¿no? Si tenemos un déficit o una disminución de la hemoglobina en la anemia, en la policitemia tenemos un aumento de la hemoglobina, ¿no? Entonces definimos como un aumento de la hemoglobina en hombres más de 16.5 y en mujeres mayor a 16. Podemos encontrar algunas bibliografías que dicen mayor a 17, ¿ya? O también con el hematocrito. Recuerden, el hematocrito es igual a 3 veces la hemoglobina, ¿ya? Nunca se olviden, el hematocrito es la proporción o el porcentaje de los elementos formes referentes al volumen sanguíneo, ¿ya? Por eso es que 49%, más del 49% en hombres y más del 48% en mujeres, ya definimos policitemia, referente al hematocrito.
La clasificación, tenemos una policitemia relativa, porque a través de la deshidratación, ustedes saben que si me deshidrato, aumenta mi hematocrito. Entonces, podríamos tener una policitemia relativa, sí, porque incrementa mi hematocrito por la deshidratación, ¿no? Y tenemos la policitemia absoluta. Acá tenemos la primaria, que es por mutación hereditaria o adquirida, y la secundaria por un aumento de la eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a lugares de altura, ¿no? A trabajar, por ejemplo, a una mina o algo por el estilo, puede haber un incremento de la hemoglobina. Listo, la clínica, tenemos síntomas de hiperviscosidad, ¿no? Porque el problema es que nosotros tengamos un aumento de hemoglobina, no quiere decir de que ya pues tengo bastante hemoglobina, mi cuerpo va a funcionar mejor, no. Lo que pasa es que la sangre se hace más espesa, más viscosa. Y eso es un factor de riesgo para que se produzcan trombos. Se produce un enlentecimiento del flujo sanguíneo y es un factor para el incremento del riesgo de trombos. Por eso es peligroso. Ya síntomas de hiperviscosidad, dolor torácico abdominal, mialgias y debilidad, fatiga, cefalea, visión borrosa, pérdida transitoria de la visión, parestesia, lentitud mental, sensación de despersonalización. Síntomas relacionados a trombosis o sangrado, trombosis en sitios inusuales y sangrado excesivo o equimosis, ¿no? Se puede dar sangrado, ¿por qué? Porque como tenemos un aumento de producción de eritrocitos, esto de acá va a desplazar a los trombocitos, voy a tener menos plaquetas y por ende voy a sangrar, ¿no? Evitamos las plaquetas participan, ¿no?, en el proceso de la coagulación. Entonces, si tenemos una disminución de esto por el desplazamiento de la gran cantidad de eritrocitos que se producen, hay sangrados excesivos y equimosis. Ya síntomas asociados con policitemia vera, bueno, la policitemia vera ya es una enfermedad mielodisplasica, ¿no? Hay una producción excesiva comparado con un proceso neoplásico maligno. Entonces tendríamos que ver en nuestro paciente cuáles son los signos de alarma de la policitemia vera, ¿no? Como fiebre inexplicable, o sea, a pesar, aparte de lo que tienen mis pacientes, de que tienen una hemoglobina incrementada o el hematocrito incrementado, presento estos signos de alarma, los cuales yo tendría que identificar y sospechar que posiblemente sea una policitemia vera. ¿Ya? Fiebre inexplicable, sudores, pérdida de peso, prurito después del baño, eritromelalgia, que es el dolor intenso y ardiente, y o enrojecimiento de las extremidades, puedo desarrollar gota y saciedad precoz por esplenomegalia. Si es que presento algo de eso, si es que mi paciente presenta algo de eso asociado a hemoglobinas incrementadas, tendría que sospechar policitemia vera. Ya tenemos para el tratamiento de la policitemia de tipo secundaria, disminuye los factores contribuyentes de lo que están originando. Si es que estoy trabajando en altura, la indicación y el tratamiento es bajar, pues, ¿no? Estar en la costa, en lugares de menos altitud. En alivio de los síntomas, flebotomía. Voy a sacarle sangre al paciente, no tengo que retirar sangre. Y esa sangre, como les decía, no se transfunde, no es sangre que yo le pueda donar a algún paciente. Es sangre que tengo que desechar. ¿Ya? Y tendría que evaluar, según los factores de riesgo que presenta mi paciente, si tiene más de lo que presenta otros factores de riesgo para trombosis, podría dar profilaxis, ya con aspirina, ¿no?, que es el ácido acetil salicílico. Clopidogrel también podría ir. Profilaxis de trombosis. Ya. ¿Cómo quedamos? ¿Mañana qué hacemos? Presentación Mañana del traen su avance. trabajo. Sí, del avance. Mañana traen su trabajo y tienen su post de texto. La mitad de esto. Lo voy a ¿Mañana hay clase? ¿Por qué? Ah, ya. Mañana ¿De qué? con usted. Ah, sí, la vida. Ya, que mañana. Ya, el viernes. ¿Cómo va a ser su examen parcial? Así para marcar, no. Ah, ya. El El viernes. parcial es para marcar todo. Viene con
40, 50 preguntas. Pero para marcar nada más. Nada más. Mejor les conviene a Sí, ustedes, sí, sí. mientras más preguntas es mejor porque tienen mayor porcentaje de Error. equivocarse. De error. Si quieren les pongo una sola pregunta y así se equivocan tienen 0-0. Dos. Este, Cuatro. ¿Qué más? A ver. Ya, entonces mañana revisamos su trabajo. ¿Qué más habían? ¿Qué? Y cachuelo es Postres. postres. No, ya no. ¿Qué más? Sí, eso es todo para mañana. No,